Dios te bendiga, Dios te guarde, amados hermanos en Cristo Jesús, Iglesia de Jesucristo. En este momento yo soy el apóstol Caleb Urrutia y es un gozo, es un placer poder compartir contigo este video durante unos minutos. Desde ya te digo, estamos en este canal de Telegram. Estaré pasando algunos videos habitualmente. Espero que los puedas ver, compartir y ojalá poder motivar a otros a que sean parte de este canal. Y no quiero demorar mucho, quiero hoy tomar un texto en el Evangelio de Mateo capítulo 24, un texto conocido bastante por todo aquel que lee las escrituras del Señor. Mateo 24, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, leeremos algunos versos y así estaremos compartiendo. Dice la Biblia: cuando Jesús salió del templo y se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Voy a dejarlo hasta allí y estaremos compartiendo las escrituras más adelante. Quiero que puedas, en esta tarde, quiero hablarte sobre el anuncio, un anuncio muy especial que hace Jesús sobre su próxima venida. Y esta descripción de este anuncio sucede porque los apóstoles están con esa curiosidad de saber cuándo es el regreso del Señor, ya que Él le había dicho que se iba. Y en esa charla, en esa plática, en ese diálogo con los discípulos, Él les dice que el templo va a ser destruido, va a ser derribado, y por ende ellos quedaron con esa incógnita. Entonces se acercan a Él, lo llevan aparte y le hacen una pregunta: ¿cuándo será el fin de los tiempos? ¿Cuándo será el fin de los tiempos y de tu venida? Que es lo que nos interesa para nosotros estar preparados. ¿Cómo vamos nosotros a conocer y a saber que tu venida está cerca, para nosotros estar aún más prevenidos? Entonces Jesús da una serie de algunas señales, de algunas situaciones que pueden estar sucediendo o que van a suceder con respecto a esto. Y una de las señales es que Jesús dice, respondiendo en el verso 4, respondiendo Jesús le dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán, y a muchos engañarán. Quiero hablarte precisamente de esto. Una de las señales que Jesús da es que para su venida, para su regreso, el espíritu de engaño va a estar desatado más que nunca en el mundo. Es decir, va a proliferar doctrinas erróneas, van a proliferar engaños en gran manera hacia aquellas personas que no están conectados con el Señor, que no están conectados con la palabra, aquellas personas que están viviendo una vida almática, aunque puedan estar dentro de la iglesia. Y hemos escuchado hoy, en estos días, de un pastor que según engañó a una iglesia y duró X cantidad de tiempo diciendo que la venida de Cristo ya venía el 28 de enero. Yo estuve mirando al comienzo, cuando escuché, dije, bueno, este hombre puede ser simplemente alguien que no tiene mucho conocimiento de las escrituras. Luego, leyendo las noticias, mirando quién era o qué era, bueno, me di cuenta que el señor es un profesor de la Universidad del Atlántico, lingüista, o sea que es alguien preparado, alguien que tiene un conocimiento, y estoy creyendo que posiblemente tiene algún conocimiento teológico. Pero también escuché, también leí que el hombre se le había muerto una hija, quedó muy adolorido. Veo que la situación económica del hombre parece que está bien, tiene una casa bien. Pero lo que he estado meditando con respecto a esto es que
este hombre posiblemente se dejó engañar y a la vez engañó al pueblo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que para la venida de Jesús, este tipo de engaños van a ser más proliferados dentro de la iglesia. Por eso es importante que el cristiano no solamente le diga amén a todo, y que el cristiano pueda leer la Biblia, que el cristiano pueda llevar la Biblia a la iglesia, esté atento a lo que el predicador de turno está hablando, está enseñando, y poder corroborarlo con lo que dice las Escrituras. El apóstol Pablo decía que la iglesia de Berea era más noble. Pablo la llamaba más noble que todas las demás, porque esta iglesia se preocupaba e indagaba lo que Pablo o lo que algún predicador en el momento estaba predicando, y parece ser que no le decían amén hasta que ellos corroboraban con las Escrituras lo que el predicador del momento estaba hablando. Eso es lo que debe de hacer un cristiano, no un cristiano no almático, sino un cristiano espiritual. Es decir, un cristiano que está conectado con el Espíritu debe de estar introducido en las Escrituras. Entonces, lo primero que yo quiero que tú puedas entender, que la venida de Cristo, su venida, y lo que anticipa esa venida, una de las cosas, van a haber los engaños. Engaños, personas diciendo que son... que Cristo les habló, que Cristo les dijo esto, que el Espíritu Santo les dijo aquello. Y para eso hay que tener discernimiento, porque vamos a ser engañados. Aún la Biblia dice que muchos de los que estamos dentro del Evangelio, si no estamos metidos con el Señor, podemos llegar a ser engañados también. Es decir, que ese engaño es para las personas del mundo, pero también ese espíritu de engaño llegará a las iglesias como ha llegado efectivamente, y engañará a muchos. Pero ¿a quiénes va a engañar? A aquellos que no leen las Escrituras, aquellos que no están conectados en el Espíritu, sino que son cristianos almáticos. Van a todos los cultos, puede que vaya, pero realmente no leen la Biblia, realmente no oran, realmente no tienen una vida de comunión con el Señor, realmente no tienen una vida de santidad con Dios, realmente no tienen una vida entregada con el Señor. Simplemente son cristianos nominales, cristianos de nombre, pero no de vivencia, no de verdad, no cristianos que han muerto a su yo para vivir para Cristo. Entonces, lo primero que el apóstol, que Jesús nos enseña, es que vendrán engaños y falsos cristos. Hemos escuchado que en muchos lugares del mundo se levantan cristos. Entonces, lo primero que quiero que tú puedas mirar es que los engaños, puede venir engaños religiosos, de otras doctrinas que te saquen del evangelio, pueden venir engaños de ¿qué te digo? Del brujo, que parece ser que levantó hasta un muerto y tú viste, ahí está el gran poder de Dios y te fuiste detrás de eso, porque no hay discernimiento. Puede haber engaños de aquel que dice que es cristiano, que es pastor, o esto o aquello, y porque parece que levantó un muerto, pero tú no sabes qué se está moviendo detrás de él. Entonces, lo importante de leer la Escritura y tener un discernimiento de oración y de búsqueda en el Señor. Otra cosa que dice que otra señal es que oiremos de guerras y de rumores de guerra. Y dice que mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, la segunda señal que nos da aquí es la proliferación también de guerras y de rumores de guerra. Es decir, parece que va a haber una guerra, pero al fin no lo hay. Parece que aquel país con aquel, y gracias a Dios no lo hay. Eso es una señal, una segunda señal de la venida de Jesús, de las guerras que pueden haber y de los rumores de guerra que pueden también estar sucediendo. Hemos escuchado desde hace algunos años, Estados Unidos va a invadir Venezuela, Estados Unidos ya va a invadirla y ya la va a invadir, mañana la va, y no pasa nada, gracias a Dios, rumores de guerra. Pero eso que no pasa es también un anuncio de que Jesús está por llegar a buscar a su pueblo. La tercera cosa, dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares de la tierra. Es decir, la tercera señal, si la primera es de engaño, y engaño en todo sentido, la segunda es de guerra y de rumores, la tercera es de levantamiento
de naciones contra naciones, pero también de pestilencia, de enfermedades. Estamos viviendo, todos sabemos lo que estamos viviendo a nivel mundial, esta enfermedad del COVID, que si es hecha en un laboratorio o no, la verdad es que se está viviendo. De que mata a uno a otro, la verdad es que se está viviendo. Y esto ha traído complicaciones a nivel mundial, económico, de salud, social, problemas ha traído esto. Entonces, estos son señales de la venida de Jesús. Otra señal que encontramos aquí. Dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, esto es el comienzo. Podemos ver todo esto, pero no quiere decir que Cristo viene ya al día. No. Dice que este es el comienzo, el principio de dolores, porque todavía faltarían muchas otras cosas. Dice, entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces, otra señal es el levantamiento que va a suceder en contra de la iglesia. En algunas partes focalizadas podemos escucharlo, pero todavía, gracias a Dios, no se ha generalizado eso, que están persiguiendo cristianos en todas las ciudades. Todavía no. Pero es una señal, se ve por aquí y por allá, pero es una señal que va a proliferar en los días postreros. Entonces, cuando yo digo que me están diciendo que Cristo viene mañana y yo no he visto cumplir esta señal, esto me está diciendo que todavía Cristo no viene, porque todavía las señales totalmente no se han cumplido. Entonces, yo tengo que estar focalizado en las señales que están en las Escrituras. Otra señal es que muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Nuevamente habla del engaño. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este amor de muchos habla de cada quien por su lado, no me interesa, porque el corazón del ser humano se está volviendo como de piedra. Entonces, procuremos para que nuestro corazón no se vuelva como el corazón de piedra del mundo. Y mira lo que dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es decir, con toda esta circunstancia, lo que tenemos que hacer es perseverar hasta el fin. Ahora, quiero terminar con esto. Mira, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo es el fin? ¿Cuándo podemos nosotros estar seguros de que la venida de Cristo es ya? Cuando el evangelio estemos seguros que se predicó en cada rincón y a cada persona en esta tierra. Entonces, cuando a mí alguien me dice, Cristo viene ya en 10 días, en 8 días, yo lo que tengo que mirar a ver es si las señales de la palabra del Señor se están cumpliendo o se cumplieron. Entonces, aquí hay algunas señales que nosotros podemos ver a grandes rasgos que no se han cumplido. Y estas señales tienen que cumplirse masificadamente, no un pedacito aquí. No es que hay hambre en tal parte, pero en esta nación no. Eso se tiene que generalizar. Las persecuciones se tienen que generalizar. El evangelio tiene que generalizarse en cuanto a predicarlo en todo el mundo. Cuando se haya predicado este evangelio, la última persona de este planeta que tiene conciencia haya escuchado o escuche que la venida de Cristo, o escuche el evangelio, entonces podemos decir y podemos estar seguros y decir, bueno, Cristo puede venir a partir de mañana. Cristo puede venir a partir de ahora, porque ya el último ser humano sobre esta tierra que tiene conciencia escuchó el evangelio. Esto es lo que dice el escritor sagrado. Y se predicará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No puede venir el fin sin antes cumplirse la palabra, sin antes cumplirse lo que Jesús dijo, sin antes cumplirse de que el evangelio sea predicado en todas las naciones, en todas las lenguas. Mira, hay lenguas indígenas que todavía no tenemos una manera como comunicarnos con ellos. No quiero decir con esto que en 50 años va a venir Cristo
yo no te puedo dar fecha ni en 10 años, ni en 8, ni en 5, pero todavía hay lenguas, dialectos indígenas de algunas naciones del mundo que todavía no nos podemos comunicar con ellos porque no tenemos la interpretación. Aquí en Colombia, si yo no estoy mal, entre Brasil y Colombia, encontraron una nueva tribu nómada que está sumergida en la selva y la vieron hace algunos años y no sé si ya consiguieron comunicarse, pero hasta el momento, hace algunos 3 años, hasta el momento no se había podido saber cómo comunicarse con la tribu, porque no tenemos el dialecto. Entonces, la palabra tiene que ser predicada a todos. Ahora, ciertamente tenemos una gran ventaja en este tiempo, a diferencia de hace 50 años. Hoy tenemos televisión, hoy tenemos radio, hoy tenemos internet, hoy tenemos Facebook, hoy tenemos Telegram, hoy tenemos, bueno, muchas maneras como predicar más rápido el evangelio. Entonces sí podemos ver de que el evangelio está siendo predicado y va a ser predicado en todas las naciones. Pero tenemos que esperar a ver si se cumple la palabra. Cuando se cumpla todo esto que hemos mencionado, que se está dando a nivel mundial, que se está dando en todas partes, que la iglesia empieza a ser perseguida, porque la iglesia va a ser perseguida, y por eso Jesús dice aquí que aquel que persevera hasta el fin será salvo, es decir, aquel que aunque esté viviendo lo que está viviendo, está firme en el Señor, las persecuciones, los ataques y demás, pero continúa firme en Cristo. Ese hombre, esa mujer, dice que llegará a alcanzar la salvación. Entonces, el llamado en esta mañana, en esta noche es: no te dejes confundir por lo que oyes. Este hombre posiblemente se dejó engañar, y digo que se dejó engañar porque por un espíritu, yo digo, recibiría una revelación errónea, carnal, los demonios se mueven. Dejó una puerta abierta porque una hija, según dicen los policías, una hija se le murió y eso lo golpeó, lo trastornó. Yo lo que puedo ver es que económicamente está bien. No sé, las personas que él pastoreaba o que guiaba, económicamente los veo. Entonces no sé por qué hizo aquello. Entonces, pero aquí haya pasado lo que haya pasado, todo creyente debe de leer la Biblia para no dejarse engañar. Todo creyente debe de leer la palabra para no dejarse desviar del camino. Vamos a escuchar muchos casos de esto y aún peores en diferentes lugares, porque hay un espíritu de engaño. Y este espíritu de engaño, aún de alguna manera, anuncia que la venida de Jesús está más cerca. Entre más escuchemos esto, que se levantó el profeta aquel hablando tal cosa, que se levantó el brujo, que se levantó X persona diciendo tal cosa que no dice la Biblia, porque el día y la hora dice la Biblia que nadie sabe. Nadie sabe el día y la hora cuando viene Cristo. Entonces nadie puede decir, viene el 18, viene el 20, viene el 30, viene en enero, viene en febrero, viene en marzo. Tenemos unas ideas, pero no podemos aseverarlo, porque esto nadie lo sabe. Y las ideas es por lo que dice una parte de la Escritura. Entonces ahí estamos mirando y decimos, bueno, de acuerdo a esto puede ser para esta fe, para estos meses o estos años, pero no podemos aseverar esto. Entonces lo importante es que tú leas la Biblia y guardes ese principio. Nadie sabe ni el día ni la hora. Tú como creyente tienes que vivir como si Cristo viniera hoy, pero tienes que prepararte en la vida, en tu estudio, universidad, trabajo y demás, como si Cristo demorara 100 años. Porque mucha gente hace como esta persona, vendieron todo lo que tenía y quedaron ahora en la calle. Entonces la pregunta es, si nos viene Cristo a buscar, ¿para qué vamos a vender eso? Y el pastor, ¿para qué necesita esa plata? Entonces todo eso tenemos que usar el cerebro para nosotros poder discernir lo que dice la Biblia. Mis amados hermanos, yo soy el apóstol Caled Urrutia y ha sido un placer compartir contigo estos 20 minutos. Comparte este video, comparte el Telegram del canal y cada día seamos más. Dios te bendiga, Dios te guarde, pasa la voz. Chao, chao.